Puranoticia.cl presenta Hora de Noticias. Las informaciones más relevantes de la última hora en un resumen preparado por nuestro departamento de prensa. Tú nos ves, nos escuchas y nos lees. Puranoticia.cl. Esto es Hora de Noticias en Puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Hora de Noticias, aquí en la señal informativa de Puranoticia.cl. Nos ves, nos escuchas, nos lees. De inmediato revisamos las principales informaciones de esta jornada. La discusión política por el Plan de Reconstrucción Nacional, las alertas sanitarias por el aumento del virus respiratorio y el llamado urgente del Ministerio de Salud a vacunar a niños contra la influenza. Además, les contaremos sobre la investigación que involucra a la senadora Camila Flores, la nueva jornada judicial del exdiputado Joaquín Lavín y también revisaremos las noticias internacionales marcadas por las declaraciones de Donald Trump sobre Cuba y México. 18 grados de temperatura a esta hora en nuestra zona costera. Comenzamos de inmediato con las informaciones. Estos son los titulares. Presidente Kast respalda uso de decretos sin fracaso. Plan de reconstrucción nacional. Decretan prisión preventiva para Joaquín Lavín León tras formalización por fraude al fisco. El Ministerio de Salud determinó aislamiento preventivo para 2 chilenos que viajaron en crucero afectado por hantavirus. Investigación a Camila Flores podría complicarse por falta de pruebas concretas. En el ámbito internacional, América Latina reacciona a nuevas señales y presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hace pocos minutos, el séptimo juzgado de garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el exdiputado Joaquín Lavín León, tras ser formalizado por una serie de delitos de corrupción en una causa que golpea nuevamente al mundo político. El exparlamentario es investigado por presunto fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumento privado y mercantil, además de tráfico de influencias en una nueva investigación liderada por la Fiscalía Metropolitana Oriente. La decisión del tribunal se produjo luego que tanto la Fiscalía como el Consejo de Defensa del Estado y los querellantes ligados al municipio de Maipú solicitaran la medida cautelar más gravosa, argumentando la gravedad de los antecedentes expuestos durante la audiencia. Prisión preventiva entonces para el exdiputado Joaquín Lavín León. Vamos a estar atentos a lo que vaya ocurriendo en el séptimo juzgado de garantía de Santiago. Ahora en vivo. Ahora en vivo. Vamos a escuchar lo que está declarando la también Constanza Encina, que es fiscal metropolitana en el caso que tocábamos recién de Joaquín Lavín León. De hecho, vamos a efectuar todo un proceso respecto del imputado que se encuentra fuera del país. Vamos a hacer la solicitud de ampliación del desafuero, que es lo que corresponde respecto de los delitos que no se pudo formalizar al diputado Lavín el día de hoy. Por lo tanto, aún queda investigación, aún queda mucho por también resolver respecto de cuál es la extensión final que tiene el uso de esta aplicación, que por el momento quedó plenamente establecido que respecto a los imputados que se encuentran acá presentes constituyen los delitos que estábamos imponiendo. ¿En ese aspecto puede ingresar en esa lista también el exdiputado Joaquín Lavín? Perdón, es que no escucha. En ese aspecto también puede ingresar en esta lista y seguirá siendo investigado Joaquín Lavín Infante. Tal como lo señaló la fiscal Parra, en este momento los antecedentes son aquellos que se expusieron en la audiencia. En base a ello nosotros vamos a seguir investigando y respecto a eso se tomarán las decisiones que correspondan respecto del curso de la investigación. ¿Cuáles son los delitos que quedan por acreditar ante los tribunales y para el desafuero? Estamos escuchando a la fiscal metropolitana Constanza Encina en el caso de Joaquín Lavín León. Respecto de los delitos
electorales y también respecto de la contratación de 2 personas que no habrían cumplido funciones a lo menos desde el año 2018 y hasta el año 2024. Cerca de 20 millones de pesos aproximadamente en remuneraciones que eran un sobresueldo para uno de los imputados, en específico el jefe territorial, el señor Arnaldo Domínguez. Fiscal, hay uno de los imputados que no pudo participar en esta formalización por estar en España. ¿Cuál es su situación? ¿Cómo está trabajando el Ministerio Público para traerlo de vuelta? Bueno, vamos a seguir los cursos que corresponde y que establece la ley, que es hacer la solicitud de extradición correspondiente respecto a su respecto. ¿Temen alguna apelación por parte de la defensa? Sí, yo creo. Suficiente. Muchas gracias, que estén muy bien. Adiós. Escuchábamos las declaraciones completamente en vivo. Escuchábamos a la fiscal metropolitana de Oriente, Constanza Encina Lavín, en el caso que ya estábamos también tocando en horas de esta jornada, en donde se decreta prisión preventiva para el ex diputado en una causa que investiga un presunto desvío de más de 104 millones de pesos mediante boletas falsas. Ahora en vivo. Ahora en vivo. 13 horas con 6 minutos. La precarización laboral que denuncian los conductores de la locomoción colectiva en el Gran Valparaíso abrió un nuevo debate sobre las condiciones reales en las que trabajan miles de choferes en la región. Jornadas extensas, presión por cumplir, cuotas diarias, ingresos inciertos y denuncias de falta de fiscalización forman parte de una realidad que, según acusan los propios trabajadores, se arrastra hace un año en el sistema de transporte público. Mientras el gobierno impulsa la modernización del transporte con la llegada de buses eléctricos y nuevas tecnologías, conductores advierten que el problema de fondo sigue siendo las condiciones laborales y el trato que reciben quienes diariamente trasladan a miles de pasajeros. Las críticas apuntan tanto a los empresarios dueños de las máquinas como también a la labor fiscalizadora del Estado, especialmente en materia relacionada con los contratos, jornadas laborales y el cumplimiento de derechos básicos. Para profundizar en estas denuncias y conocer qué acciones se están realizando desde el gobierno, vamos a conversar con la Seremi del Trabajo de Valparaíso, Carolina Sangüesa. Muy buenas tardes, bienvenida a Hora de Noticias, Seremi. Comenzamos preguntando, ¿qué tan grave considera usted las denuncias sobre conductores que están trabajando bajo presión extrema para poder lograr ingresos mínimos que a veces son menos que eso? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Ricardo. Bueno, de acuerdo a lo que ha manifestado, ¿no es cierto?, el gremio de microbuseros, me parece que es grave lo que manifiestan. Esta tarde espero contactar a don Oscar Cantero, quiero recibirlos el día lunes, conversar con ellos, que puedan exponer sus antecedentes. Lo importante y el llamado es la necesidad en estos casos de hacer las denuncias respectivas para poder activar las fiscalizaciones. Eso es lo fundamental en estas situaciones, que si existiesen, ¿no es cierto?, irregularidades en el proceso de contratación, estas deban ser denunciadas por parte de los trabajadores para poder iniciar los procesos de fiscalización. ¿La Dirección del Trabajo tiene antecedentes o denuncias previas por incumplimientos laborales en el transporte de nuestra región y especialmente en el Gran Valparaíso, Seremi? El año pasado, me informan desde Dirección del Trabajo, se hizo una fiscalización de oficio a raíz de una denuncia que se hace del Gremio Nacional de Microbuseros, donde se indican algunas situaciones concretas de algunas empresas, de algunas líneas que estarían donde habrían incumplimiento y donde se habrían cursado las multas respectivas a esas empresas. Esa información la maneja la Dirección del Trabajo. Ellos realizan fiscalizaciones de oficio de manera anual, donde se hace, ¿no es cierto?, una fiscalización no a una determinada empresa, sino a un grupo más amplio de empresas que estén en incumplimiento, donde ellos fiscalizan para efectivamente sancionar si corresponde. Estamos conversando con Carolina Sangüesa, Seremi del Trabajo de nuestra región de Valparaíso. Seremi, se acusa que muchos choferes deben costear combustible y cuotas diarias antes de generar ingresos para ellos mismos. ¿Esto se ajusta a la legislación laboral vigente en nuestro país? Bueno, claramente, de acuerdo a lo que se indica, no estaría ajustándose, pero lo importante es entregar los antecedentes para realizar la fiscalización. Es la única manera, ¿no es cierto?, efectiva de poder acreditar a través de esa fiscalización si hay o no incumplimiento. Por eso para mí es importante el día lunes poder reunirme con don Oscar Cantero y todo su gremio para escucharlos y que ellos puedan realizar dichas denuncias con los antecedentes que ellos
tienen disponibles. ¿Qué obligaciones tienen los empresarios, en este caso los dueños de las micros, respecto a los contratos, también de las jornadas y, por qué no, del descanso de los conductores, que también está explícito en la ley? Claramente hay una serie de normas que deben cumplirse respecto a los contratos de trabajo, los cumplimientos, el cumplimiento de horario, pero por eso es importante también hacer efectivas estas denuncias para poder revisar el tipo de contrato, qué contratos hay, las obligaciones asumidas, ¿no es cierto?, por el empresario, para poder ver si hay incumplimientos, ¿no es cierto?, porque no puede ser solamente un incumplimiento, puede haber más de un incumplimiento. Por eso es importante realizar la fiscalización. Ahora, ¿cuántas fiscalizaciones se han realizado en este último año en este rubro de transporte público en la región? Usted lo tiene como dato, sabemos que viene llegando hace poquito, pero que seguramente ya tiene la información con respecto a esta fiscalización que se hace a través del Ministerio de Transportes, y estamos hablando de nuestra región. La Seremi ¿tiene esos datos, Seremi? Estoy pidiendo todos los antecedentes, no solamente las fiscalizaciones, sino de años anteriores, del año anterior al 2025, relacionadas, ¿no es cierto?, con las denuncias del transporte público. Lo que le comentaba, la fiscalización hecha el año pasado fue una fiscalización hecha a nivel nacional, donde se denunciaban algunas líneas, no todas las líneas. Entonces quiero tener todos los antecedentes para tener claridad de cuántas son las denuncias ingresadas, y en particular respecto a la línea de buses a las que representa, en este caso el gremio que representa a don Oscar Cantero, para saber efectivamente cuántas denuncias se han realizado a lo menos durante los 3 últimos años, para tener claridad y un seguimiento de qué es lo que sucede. Usted habla de las denuncias, y en estas denuncias se menciona incluso el consumo de drogas para mantenerse despiertos. ¿Qué tan preocupante es esta situación para la autoridad, Seremi? Bueno, siempre es preocupante para la autoridad que ocurran estas situaciones, porque también el transporte público, como bien su función es trasladar personas, hay que resguardar también la integridad y la seguridad de las personas. Pero como le comentaba anteriormente, creo que en este caso es importante poder conversar con las partes involucradas, que ellos puedan manifestar todas estas situaciones, revisar la documentación para poder adecuadamente pronunciarnos de qué es lo que está sucediendo. Hasta el momento yo no tengo denuncias hechas, salvo, ¿no es cierto?, lo que se ha hecho a través del medio de prensa, pero por eso para mí es importante poder reunirme con don Oscar Larrapico. Estamos conversando con Carolina Sangüesa, Seremi del Trabajo, quien nos ha entregado algunos de sus minutos, pero vamos a también entrar en el área importante, que es las conversaciones entre las Seremis. ¿Existe una coordinación entre usted como Seremi de Transportes y la Seremi de Trabajo también, para poder abordar estas denuncias que estábamos nosotros tocando en este tema? Claramente, yo me he comunicado con el Seremi de Transporte, hemos conversado, nosotros, bueno, tenemos en este caso cruzar información, que es importante, nosotros ver qué es la información que se ha pedido con anterioridad, años anteriores, respecto a este tema en particular, como en otros temas, porque de esa manera también podemos pronunciarnos adecuadamente, teniendo todos los antecedentes en la mano. Vamos a cambiar un poquito de tema, drásticamente tal vez, pero es un buen dato para quienes nos están escuchando a través de la radio y nos están viendo a través de la televisión. Ya comienza en los próximos días, 19 y 20 de mayo, el pago del bono invierno para los pensionados y jubilados. ¿Nos pueden contar un poquito cómo es el proceso, Seremi? Bueno, ya empezó desde el día 5 de mayo. Lo que pasa es que hay personas, el gran grupo de pensionados y pensionadas lo reciben en la fecha que usted indicaba. Pero comentarles, ¿no es cierto?, a los pensionados y pensionadas de la región que ya se inició el pago del bono invierno, que este año asciende a 81.257 pesos, y que lo recibirán las personas mayores de 65 años cumplidos al 1 de mayo de 2026, que estén dentro de los grupos que están contenidos en la ley para que puedan recibirlo, y va dirigido a quienes reciben una pensión o una suma de pensiones que sea hasta los 231.440 pesos o inferior a ese monto. Recordar, sí es importante, Ricardo, que este pago y este bono es automático, no debe ni postularse ni solicitarse, por lo que las personas cuando reciban la pensión van a poder ver reflejado este bono las personas beneficiarias van a verlo reflejado en la liquidación de su pensión, en su pensión.
Bueno, esto es importante porque comienza también a ver, esto dentro de todo lo que implica que uno reciba como pensionado o no, el movimiento también que le da a la parte económica. Son 80 y un poco más, que muchas veces es casi el mismo sueldo de los pensionados. Esto hace un movimiento también para ellos, para poder comprar los remedios e incluso para comprar los mismos combustibles que se usan para poder abrigarse en esta temporada que ya viene muy helada por lo demás. Efectivamente, este bono beneficia alrededor de 186.000 personas en la región. Y sabemos que es importante porque son los que más necesitan, los más vulnerables, quienes son los que reciben este bono. Por lo que efectivamente es una ayuda que viene en esta época del año donde hay gastos que suben, puedan contar con estos recursos para poder, ¿no es cierto?, los gastos de medicamentos, de calefacción, que en esta época se empiezan a hacer importantes y más altos. Carolina Sangüesa, Seremi del Trabajo, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha entregado. Sabíamos que estaba con compromisos muy pegados a nosotros, así que agradecerle por estos minutos y quedamos abiertos a cualquier minuto poder conversar nuevamente con usted. Muchas gracias, ustedes por el contacto. Bien, ahí estaba con nosotros la Seremi del Trabajo, Carolina Sangüesa, que nos hablaba un poco de lo que es este tema de la locomoción colectiva, que ha tenido bastantes problemas en nuestra región, más que en la región, en el Gran Valparaíso. Vamos a cambiar porque vamos a ir compartiendo también con todos ustedes, porque Cristóbal Bonasich, abogado de Joaquín Lavín, está hablando a esta hora y anuncia que presentarán un recurso de apelación. Es probable que el exdiputado se vaya a cumplir la prisión preventiva al anexo penitenciario Capital Llavero. Contacto con nuestro periodista Daniel Zurino, que ya se encuentra en las oficinas regionales de Senapred en Valparaíso, y donde las autoridades regionales y equipos de emergencia encabezan este cogrid preventivo por el plan de invierno. En la instancia participan representantes de distintas seremías, además de las Fuerzas Armadas y de Orden, en una coordinación que busca definir acciones y monitoreos ante eventuales emergencias climáticas durante las próximas semanas. Daniel Zurino, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Así es, estábamos en Senapred, específicamente en dependencias de Senapred, acá en Valparaíso, donde durante esta jornada se desarrolló un cogrid regional preventivo encabezado por el delegado presidencial regional Manuel Millones y el director regional del organismo Senapred, Cristian Cardemil, en el marco de la preparación del Plan Invierno 2026. En esta instancia, entonces, participaron además seremis, representantes de las Fuerzas Armadas, policías y distintos organismos de emergencia con el objetivo de coordinar acciones preventivas ante la llegada de nuevos sistemas frontales y el aumento de las bajas temperaturas en la región de Valparaíso. Las autoridades realizaron un balance de las precipitaciones registradas en los últimos días también, revisaron el estado de quebradas, sumideros, rutas y puntos críticos de distintas comunas, reforzando el llamado a la prevención y a la coordinación entre instituciones también para enfrentar el invierno de mejor manera. El delegado presidencial regional Manuel Millones destacó el trabajo entonces conjunto que se está realizando entre los distintos servicios públicos y organismos de emergencia, señalando que la prioridad es anticiparse a eventuales contingencias y proteger a la población durante esta temporada estival. Pasamos a revisar sus declaraciones entonces del delegado presidencial Manuel Millones. Senapred, los puntos críticos que tiene la región de Valparaíso, hicimos el aterrizaje provincia y comuna, de modo de estar alerta y coordinado entre los diferentes seremías, delegados y municipios. Si hubiese una lluvia de restricciones, tenga un impacto en algunos de sus lugares. Escuchamos entonces, se hizo un catastro entonces de puntos críticos también, de rutas, lugares también de distintas provincias y partes de la región que podrían estar en riesgo. Tras esta reunión entonces, las autoridades, bien digo, reiteraron además el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales, evitar transitar por sectores de riesgo durante eventos meteorológicos y colaborar también con la limpieza de entornos para prevenir anegamientos y emergencias durante este invierno 2026 que se viene. Según muchos expertos, se viene complicado este invierno 2026, Ricardo. Sí, porque estamos con el fenómeno del Niño, Daniel, entonces dicen que eres muy húmedo además, y que bueno que venga con harta agüita, que no haga daño, sí, porque todavía, aunque muchos creen que llovió el año anterior y también el anterior al 2025, la sequía no se ha quitado, o sea, no ha terminado la sequía, entonces necesitamos agua.
Así es un tema también, el tema hídrico también es bastante importante en la región de Valparaíso y es lo que tenemos hasta esta hora, 13 horas con 20 minutos acá en Valparaíso, Ciudad Puerto. Déjame contarte también, Ricardo, que está bastante soleado, o sea, hablábamos también de las heladas que se venían después de un sistema frontal y la verdad es que, claro, durante la mañana estaba bastante helado, pero esta vez, a esta hora ya siendo pasado el mediodía, tenemos un sol radiante acá en la Ciudad Puerto. 18 grados tenemos a esta hora, al menos en el sector de la zona costera. Gracias, Daniel. Que estén muy bien, Ricardo. 13 horas con 21 minutos, vamos a entrar en otro tema porque el presidente José Antonio Kast respaldó las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, respecto a la posibilidad de seguir impulsando medidas económicas mediante decretos si el Congreso rechaza el plan de reconstrucción nacional. Desde Costa Rica, el presidente José Antonio Kast sostuvo que espera que el plan de reconstrucción nacional sea aprobado, pero defendió que el Ejecutivo continúe gobernando con las herramientas que entrega la ley. Todo esto luego de las declaraciones realizadas por el ministro Quirós durante un seminario organizado por Clape Sucé, donde afirmó que, en caso de no prosperar el proyecto en el Congreso, el gobierno igualmente avanzará con parte de su agenda. Vamos a seguir gobernando igual, porque también existe la gestión y también están los decretos, señaló el jefe de la billetera fiscal. Lo que siempre he dicho, y lo dije en una conferencia académica en Clape, es que nosotros vamos a seguir siempre gobernando. Es una obligación gobernar. Para gobernar hay siempre tres instrumentos, que es gestión, decretos y leyes. Ahora vamos a hacer siempre uso de los decretos cuando corresponda. Consultado por estos dichos, Kast aseguró que existen materias que pueden ser abordadas administrativamente sin pasar por el Parlamento, siempre dijo, respetando las facultades del Poder Legislativo. Nosotros podemos, a través de decretos, y tenemos que presentar, a través de decretos, distintos reglamentos. Estos van a través de un decreto que tiene toma de razón. En temas económicos también hay distintas áreas, desde el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda. Ustedes han visto la cantidad de decretos. De hecho, esto fue una discusión que se dio el año recién pasado en campaña. El presidente precisó que algunas de las áreas que podrían avanzar mediante decretos son materias ambientales y económicas, involucrando a distintas carteras, entre ellas los ministerios de Economía y Hacienda. Eso sí, enfatizó que las modificaciones que requieren cambios legales deberán seguir su tramitación en el Congreso Nacional. Y hay reacciones desde el Congreso Nacional al respaldo del presidente Kast a su ministro de Hacienda, Jorge Quirós, sobre la opción de seguir impulsando medidas económicas mediante decretos si el Congreso rechaza el plan de reconstrucción nacional. La diputada del Frente Amplio, Jael Jochman, de la Comisión de Hacienda, le recomendó al mandatario asesorarse mejor. El presidente Kast desconoce la norma y le recomiendo asesorarse mejor, porque plantear así nomás que puede hacer una reforma tributaria por vía decreto, eso no lo puede hacer. Está por sobre las facultades que está establecida actualmente en la Constitución. Así que no se haga ilusiones. El diputado, en tanto, de la Democracia Cristiana, Patricio Pinilla, pidió al mandatario enmendar el rumbo. El equilibrio, manteniendo lo que el Estado recibe, pero mejorando la gestión y luchando contra la evasión y la ilusión. Esa es la forma de hacer bien las cosas. Cualquier otra cosa, gobernar por decretos, emitir resoluciones emanadas directamente del presidente, será un atentado en contra de la democracia y además en contra de las instituciones de la nación. Desde Costa Rica, el presidente... Bien, también tenemos a esta hora el diputado Jaime Muleque de la Federación Regionalista Verde Social, que desestimó sea una provocación el planteamiento del gobierno de impulsar decretos en caso de no avanzar la mega reforma de reconstrucción nacional. Sin embargo, hizo una advertencia. Tiene derecho a ejercer la potestad reglamentaria, pero obviamente creo que lo recomendable, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, es llegar a entendimiento con la oposición, ver la manera de asumir los desafíos que tiene el país. Hay diagnósticos comunes. Todos sabemos que se requieren más recursos y equilibrar el desajuste fiscal, pero creo que lo mejor es hacerlo a través del Parlamento. La diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano,
manifestó que gobierna vía decreto es un desprecio al debate democrático. Gobernar vía decreto no es un desprecio al Congreso Nacional, es un desprecio al debate democrático. Ya decretó el bencinazo, no puede seguir decretando hoy día malas medidas para el país porque lo que está en juego es el bolsillo de todos los chilenos y chilenas. Es así entonces como mientras el gobierno insiste en mantener abierta la opción de avanzar vía decretos si fracasa la denominada mega reforma de reconstrucción nacional. Desde distintos sectores políticos advirtieron que cualquier medida deberá respetar los límites institucionales y el rol del Congreso en medio de un debate que sigue tensionando el escenario político y económico del país. Cambiamos de tema. En el denominado caso Audios, la exministra Verónica Sabaj será formalizada por cohecho y filtración de información reservada. La exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, será formalizada el próximo 8 de junio en una nueva arista del denominado caso Audios. La investigación también involucra al abogado Luis Hermosilla y apunta a presuntos delitos de corrupción y filtración de información reservada. La audiencia fue fijada por el séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Peribancis, formalizará a Sabaj por cohecho agravado, prevaricación judicial y revelación de secretos. En tanto, Hermosilla enfrentará cargos por soborno. La causa se basa en conversaciones de WhatsApp que habrían evidenciado gestiones indebidas y favores judiciales entre ambos durante los años 2020 y 2022. Según la investigación, Hermosilla habría influido en el nombramiento de Sabaj y posteriormente ella habría favorecido intereses del abogado en distintas causas. Entre los antecedentes aparecen recursos judiciales vinculados al expresidente Sebastián Piñera, al exdirector de la PDI Héctor Espinosa y a una recusación contra el juez Daniel Urrutia. Con esta formalización, el caso Audios sigue escalando y sumando nuevas aristas que mantienen bajo la lupa a figuras del mundo judicial y político. 13 horas con 27 minutos, estamos en hora de noticias. La investigación por presunto fraude al fisco que involucra a la senadora Camila Flores enfrenta un importante obstáculo jurídico, la falta de pruebas concretas que acrediten los hechos denunciados. Así lo advirtió el académico de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso, Andrés Benavides, quien explicó que en materia judicial no basta con denuncias o rumores, sino que deben existir antecedentes verificables para sostener una acusación. El caso apunta a una eventual devolución de dinero por parte de los asesores de la parlamentaria en una práctica que habría sido denominada como la cuota Flores. Sin embargo, uno de los principales problemas para la Fiscalía sería la inexistencia de registros bancarios o pruebas materiales que respalden la denuncia. El experto señaló que aunque se pueda utilizar testimonio, mensajes o conversaciones como medios probatorios, si todo termina siendo la palabra de uno contra otro, resulta mucho más difícil derribar la presunción de inocencia. Además, se recordó que antes de avanzar hacia un eventual juicio, la senadora debería enfrentar un proceso de desafuero, instancia donde también se exige un estándar elevado de antecedentes. Pese a las diligencias realizadas esta semana por el OS9 de Carabineros en las oficinas vinculadas a la parlamentaria, el académico enfatizó que la investigación recién comienza y que jurídicamente la senadora sigue siendo inocente mientras no exista una condena. Piden al Tribunal Electoral Regional la destitución del concejal que fingió secuestro para comprar y consumir drogas. La alcaldesa de San Felipe y 5 concejales recurrieron al Tribunal Electoral Regional de Valparaíso para solicitar la destitución del concejal Ronald Olivares. Esto luego del caso en que Olivares reconoció haber fingido un secuestro para ausentarse a comprar y consumir drogas en medio de una capacitación del municipio en Viña del Mar, a la que asistió en su calidad de autoridad con el viático correspondiente. La acción presentada por la alcaldesa Carmen Castillo y los concejales Guillermo Lillo, Basilio Moena, Ricardo Covarrubias, Juan Carlos Sabaj y César Lazo busca que el TER revise los antecedentes por una eventual falta grave a la probidad administrativa. Desde el municipio señalaron que el caso provocó un fuerte impacto en la confianza pública y una amplia repercusión a nivel local, regional y nacional, especialmente luego que el propio edil admitiera haber mentido sobre el supuesto secuestro denunciado inicialmente.
La alcaldesa Carmen Castillo sostuvo que esperan que el tribunal determine las responsabilidades correspondientes conforme a la ley y recalcó la necesidad de resguardar la transparencia y probidad en las instituciones públicas. Según explicó la jefa comunal, el proceso podría extenderse por cerca de un año, considerando las distintas etapas legales que deberá revisar el Tribunal Electoral Regional. 13 horas con 30 minutos, estamos en hora de noticias. Vamos de inmediato a revisar el portal de Pura Noticia con su titular principal a esta hora de la jornada. Prisión preventiva para Joaquín Lavín León. Juez acusa red de corrupción y macrocriminalidad en el Poder Legislativo. El séptimo juzgado de garantía de Santiago dictó la medida cautelar contra el exdiputado y su exasesor por fraude al fisco y tráfico de influencias, vinculando el caso a una red de financiamiento ilícito y obtención de datos privados. Hallan restos de sangre, en este caso sangre humana, en el fondo donde desapareció María Elcira en Limache. Abogado dice que se acrecientan las dudas. Hay más informaciones que tenemos en nuestro portal. Encuesta Ipsos revela dramática realidad. 87% de los chilenos ha cambiado sus hábitos por temor a la delincuencia. Lo que ya está legislado. Ministra de la Mujer descarta cambios a la ley de aborto en 3 causales. El costo de la vida se dispara en abril. IPC registra alza del 1.3%, impulsado por histórica subida de las gasolinas. 4 detenidos deja ronda impacto realizada por carabineros en Cabildo. Séptimo juzgado de garantía define este viernes las medidas cautelares contra el exdiputado Joaquín Lavín León. Vamos a lo último que ha sucedido y que llega a nuestro portal y que dice que en Valparaíso, operativo del municipio en Viña del Mar, Gómez Carreño, culmina con el rescate de 35 mascotas y limpieza de focos de insalubridad. En el plano nacional, ya lo decíamos, prisión preventiva para Joaquín Lavín León. En deportes, crack de San Luis de Quillota permanece hospitalizado tras sufrir descompensación. En el plano nacional, lo que ya está legislado, lo decíamos, la ministra de la Mujer descarta cambios a la ley de aborto en 3 causales. En el plano nacional caen postoneros en el Bosque y San Bernardo. Carabineros desarticula banda dedicada al robo de vehículos. Estas son las informaciones que vienen en nuestro portal puranoticia.cl. Las 13 horas con 33 minutos, hacemos el primer alto de la jornada y ya estamos de vuelta con más información. Ya volvemos. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. 13 horas con 38 minutos, 22 minutos faltan ya para las 14 horas. Revisamos titulares de esta edición de Hora de Noticias. Alerta del MinSal, más de 600.000 niños siguen sin vacunarse contra la influenza. Presidente Kast respalda uso de decretos si fracasa plan de reconstrucción nacional. En noticias locales, alcaldesa y concejales de San Felipe recurren al TER a pedir destitución de concejal que fingió secuestro para comprar y consumir drogas. En el ámbito internacional, Irán acusa a Estados Unidos de romper tregua y responde con ataque en Hormuz. Vamos a más informaciones porque la inflación volvió a golpear fuerte el bolsillo de los chilenos durante el mes de abril. El INE informó que el IPC registró un alza de un 1.3% en el mes, acumulando un 4% en 12 meses, impulsado principalmente por el fuerte aumento de los combustibles. La división transporte fue la que más incidió en el indicador, con un incremento de un 8% debido especialmente al alza de las gasolinas, que subieron un 25.3% en el mes de abril. Pero no fue lo único. El petróleo diésel aumentó en un 45,7%, mientras que el gas licuado también registró incrementos. A esto se sumó el alza de los pasajes de los buses interurbanos. Desde el Instituto Nacional de Estadística detallaron que 10 de las 13 divisiones de la canasta del IPC presentaron aumentos durante el mes, reflejando el impacto que siguen teniendo todos los costos del transporte y la energía en la economía familiar. Con estas cifras crece la preocupación por el efecto que podría tener el encarecimiento de los combustibles en otros productos y servicios durante la próxima semana.
El IPC de abril confirma que el costo de la vida sigue presionando con fuerza a las familias chilenas. Cuando sube el combustible, sube también el transporte, los alimentos y se enfría aún más la economía. Por eso es tan importante avanzar con responsabilidad y sentido de urgencia en la reforma económica que impulsa el gobierno, porque Chile necesita recuperar dinamismo, empleo y volver a tomar un rumbo de crecimiento y estabilidad. La alza en los valores, en los costos de la energía y el combustible generan un encarecimiento en toda la cadena de producción. Y eso afecta a los emprendedores, afecta a las regiones, afecta especialmente el bolsillo de la familia. El gobierno tiene la obligación de generar todas las políticas públicas y hacer todos los esfuerzos para que los hechos internacionales y otros no se reflejen en el bolsillo de la familia. De todos modos, esperamos que el gobierno también adopte rápidamente medidas que permitan enfrentar la contingencia económica que vivimos, porque, al final de cuentas, es a las personas de clase media y a las más vulnerables de nuestro país a quienes más los afecta. Se valora que el ministro de Hacienda haya congelado el valor de los combustibles y que ello haya permitido una baja importante en el precio del diésel. Ahí tuvimos algunas reacciones desde el Congreso Nacional por el alza del IPC. Y para profundizar este tema vamos a conversar con Juan Ortiz, economista senior del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Buenas tardes, ¿cómo está Juan? Bienvenido a Hora de Noticias. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tan preocupante es este IPC de 1.3%, Juan? Bueno, el dato como tal de 1,3% de variación intermensual del IPC era un dato relativamente esperado. Es decir, era previsible el resultado considerando la alza bruta que tuvimos hacia fines del mes de marzo en el caso de la gasolina y el diésel. Por lo tanto, eventualmente uno era esperado, pero ya directamente el dato como tal obviamente es un dato negativo, considerando que es el alza, digamos, intermensual más alta que hemos visto desde hace ya varios años y que eventualmente tiene repercusiones, por ejemplo, en el cálculo del valor de la UEF, que se va a reajustar prontamente, considerando que la UEF se calcula con la variación intermensual. Por lo tanto, eventualmente eso va a encarecer en mayor medida cierto tipo de servicios que salen indexados a esta unidad de medida. ¿Por qué los combustibles tuvieron un impacto tan fuerte en la inflación del mes de abril, Juan? Bueno, parte por lo siguiente. Primero, porque la gasolina dentro de la canasta del IPC, su peso relativo es de un 3,4%, y en el caso del diésel, su peso relativo es de un 0,5%. Por lo tanto, en la práctica, entre la gasolina y el diésel, su peso relativo de entre la canasta total del IPC es cerca del 4%. ¿Y qué ocurrió? Que tuvimos variaciones intermensuales, en el caso de la gasolina superior al 25%, y en el caso del diésel una variación intermensual superior al 50%. Por lo tanto, dado el alza mensual tan alta y considerando el peso relativo de cada uno de sus bienes dentro de la canasta del IPC, lleva a que prácticamente cerca del 1% de la variación intermensual, digamos, para el mes de abril sea explicada exclusivamente por esta alza, tanto por el caso del diésel como el caso de la gasolina. Estamos conversando con Juan Ortiz, economista senior del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Juan, ¿este aumento podría seguir afectando otros productos y servicios en los próximos meses? Sí, efectivamente, eventualmente es previsible que haya un coeficiente de traspaso, eventualmente, principalmente para aquellos bienes que tienen dentro de su estructura de costos una importancia relativa en cuanto al transporte vía terrestre. Por lo tanto, ¿qué pasa? Para este mes en particular vimos que la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, que es el que mayor peso tiene en la canasta del IPC, su variación intermensual fue 0, por lo tanto, pero eventualmente podemos ver que para el mes de mayo posiblemente se pueda dar algún componente un poco más amplio de impacto rezagado en cuanto a la incidencia del transporte en la estructura de costos de otro tipo de bienes. Por lo tanto, hay que esperar un poco considerando lo que pueda llegar a pasar eventualmente en los próximos meses, pero que por lo menos por ahora, digamos, el impacto de segunda vuelta, como se le llama, parece ser relativamente bastante acotado. ¿Qué efectos concretos va a sentir la ciudadanía en el costo de la vida? O sea, llegamos ya, aquí lo que vemos es que por una parte ya la inflación interanual que ya para el mes de abril llega al 4%, se va a mantener sobre el 4% en los próximos meses. Ese es un hecho. El otro hecho en particular es que la variación intermensual para los próximos meses va a ser mucho más acotada respecto al 1,3 que vimos durante el mes de abril. Es decir, no vamos a esperar una alza intermensual tan alta como lo que acabamos de ver. Por lo tanto, eventualmente la variación intermensual va a ser mucho más, digamos, contenida. Ahora, obviamente para las personas
en cierto modo ya lo estamos viviendo día a día, principalmente con un precio de combustible, de consumo vehicular mucho más alto, eventualmente que se va a mantener alto seguramente de aquí al resto del año con cierto tipo de, digamos, de variabilidad por una parte, y esto obviamente, como indicaba previamente, va a incidir fundamentalmente en la variación, digamos, en el nivel de la UF, que recientemente recordemos que superó la barrera de los 40.000 pesos. Por lo tanto, eso simplemente va a generar una mayor aceleración al alza en el cálculo de la UF que se va a dar prontamente, y por lo tanto lo vamos a ver más en cuanto a aquel tipo de servicios ingresados para la UF, como por ejemplo pago de dividendos, pago de arriendos, pago de seguros, pago de planes de salud, entre otros. Juan Ortiz, economista senior del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, está conversando con nosotros a esta hora. ¿Cómo queda el escenario económico y las expectativas para los próximos meses tras estas cifras, Juan? Mira, en relación con el escenario macroeconómico, eventualmente eso ya se ha por internalizado, que vamos a tener un crecimiento mucho más bajo de lo esperado respecto a principios del año. Recordemos que recientemente el Banco Central, en el informe de política monetaria de marzo, ajustó el rango de crecimiento entre 1,5% y 2,5%. Por lo tanto, es un ajuste a la baja. Y también se dio un ajuste al alza importante en cuanto a las proyecciones de inflación, que esperamos que hacia fines de año converja a niveles levemente superiores al 4%. Por lo tanto, lo que vamos a tener de que el resto del año, eventualmente, y ese dato lo confirma del IPC de abril, es tener una economía que eventualmente va a tener un nivel de expansión relativamente más acotado de lo esperado. Y no olvidemos que durante el primer trimestre del año, por lo tanto, del IMACEP, se prevé una caída interanual del PIB durante el primer trimestre del año. Por lo tanto, tenemos una economía que va a crecer relativamente poco, principalmente durante el primer semestre, se va a recuperar parcialmente durante el segundo semestre, y vamos a tener una inflación de aquí a los próximos meses que va a superar el nivel del 4%, pero no esperamos que la inflación interanual supere, digamos, un nivel del 5% de variación interanual. Por lo tanto, tenemos una inflación un poco más superior al rango meta del Banco Central y un crecimiento un poco más bajo, digamos, asociado al nivel de crecimiento potencial de la economía. Juan, queremos agradecerle por este tiempo que nos ha brindado en esta jornada y, por supuesto, vamos a estar en contacto para seguir conversando de este y otros temas. Muy agradecido. José, muchas gracias por la invitación. Bien, Juan Ortiz, economista senior del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, también conversó con nosotros a esta hora de noticias. 13 horas con 47 minutos, 13 minutos faltan ya para las 14 horas. Vamos con otras informaciones porque la diputada Lorena Pizarro fue víctima de una encerrona durante la tarde del ayer jueves en la comuna de Macul, en la región metropolitana. La parlamentaria regresaba a su domicilio junto a su jefe de gabinete cuando ambas subieron interceptadas por 5 delincuentes mientras estacionaban el vehículo. Según el relato de las afectadas, los antisociales, aparentemente adolescentes, las amenazaron con armas blancas e intentaron robar el automóvil. Sin embargo, los delincuentes no lograron hacer partir el vehículo, por lo que finalmente escaparon del lugar. Tras el procedimiento policial, 2 de los involucrados fueron detenidos, mientras que la diputada y su acompañante realizaron la denuncia ante Carabineros. Revisamos noticias policiales a esta hora en el siguiente informe. 3 detenidos dejó un operativo de Carabineros en la comuna de Pudahuel, región metropolitana. Esto luego de un robo con intimidación que afectó a un vehículo de reparto de Chile Express. Los delincuentes intimidaron al conductor y su acompañante utilizando armas largas y cortas para concretar el asalto. Gracias al monitoreo GPS del móvil, Carabineros logró ubicar a los sospechosos en un departamento donde recuperaron la totalidad de la carga sustraída. Además, se incautó una réplica de fusil tipo Airsoft y un automóvil con encargo vigente por robo. Los 3 detenidos son chilenos y 2 de ellos tienen antecedentes penales. Un amplio operativo policial terminó con 4 detenidos tras un robo con intimidación ocurrido en San Fernando. Los sujetos escapaban en un vehículo luego de intimidar a las víctimas con un arma de fuego y sustraer especies avaluadas en más de 12 millones de pesos. Carabineros logró interceptarlos en la Ruta 5 Sur, recuperando la totalidad de lo robado. Durante el procedimiento, un furgón policial volcó mientras participaba del seguimiento, dejando a un funcionario lesionado fuera de riesgo vital.
4 sujetos fueron detenidos en Lo Espejo tras una fiscalización realizada por Carabineros en el marco del Plan Calle Sin Violencia. En el procedimiento se incautaron 2 armas de fuego, munición artesanal y cerca de 250 gramos de clorhidrato de cocaína. Entre las armas halladas había una pistola adaptada para el disparo y un revólver con número de serie borrado. Todos los detenidos son chilenos mayores de edad y mantenían antecedentes penales, mientras que uno registraba además una orden vigente por lesiones menos graves. Tres hombres fueron detenidos tras el robo con intimidación de un camión de carga en Cerro Navia, región metropolitana también. El operativo permitió recuperar la totalidad de la mercadería sustraída y rescatar al conductor del vehículo, quien había sido retenido por los antisociales. Carabineros también incautó un automóvil robado con placas falsas y un inhibidor de señal de alto poder usado para bloquear sistemas GPS. Todos los imputados tienen antecedentes policiales. Y un ciudadano colombiano de 32 años fue detenido en la ciudad de Cali por su presunta participación en un robo con intimidación que ocurrió en una importadora de zona franca en la región de Tarapacá, donde se sustrajeron cerca de $50.000. La captura fue posible gracias a un trabajo conjunto entre Interpol, Carabineros y la Policía Nacional de Colombia. El detenido quedó a disposición de la justicia colombiana mientras se tramita su eventual extradición a Chile. Era nuestro resumen policial que teníamos a esta hora en Hora de Noticias, 13 horas con 51 minutos, faltan 9 minutos para las 14 horas. A casi 2 años de la desaparición de María Elcira Contreras, nuevas diligencias de la PDI volvieron a poner el caso en el centro de la investigación y abrieron nuevas interrogantes sobre lo ocurrido al interior del Fondo Las Tórtolas en Limache. Detectives especializados realizaron peritajes en distintos sectores del recinto, incluyendo dependencias utilizadas por trabajadores y vehículos. Fue una de las cabañas del fondo donde se detectó una pequeña mancha que, tras pruebas preliminares, dio positivo para sangre humana. Las muestras biológicas fueron levantadas por la Policía Civil y ahora serán sometidas a nuevos análisis para determinar su origen y establecer si existe algún vínculo con la desaparición de la adulta mayor ocurrida en el mes de mayo del año 2024. Sin embargo, hay un nuevo aire en la investigación. Después de los últimos 40 días de secreto, se han dispuesto una serie de otras diligencias en distintos lugares que están en curso. Sin embargo, nosotros a esta fecha debemos confrontar los resultados esperados con lo que arrojan las pericias técnicas hasta ahora levantadas. El abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, aseguró que la investigación ha tomado un nuevo aire tras las últimas diligencias y confirmó que existen nuevos peritajes y comparaciones biológicas en curso. Pero además, el representante de la familia afirmó que aún existen demasiadas preguntas sin respuesta y apuntó a contradicciones y antecedentes que, a su juicio, no han sido entregados completamente a la investigación. Vamos a seguir insistiendo. Hoy hay una enorme cantidad de preguntas sin respuesta. Cada día aparecen más contradicciones. Al día de hoy hay personas que aún, a nuestro juicio, no entregan todos los antecedentes que debieran entregar. Y más aún, las pericias privadas que hemos ido confrontando aseveran y acrecientan no solo las dudas, sino que el enorme cúmulo de contradicciones, de insuficiencias, de vacíos. En tanto, desde el Fondo de las Tórtolas señalaron que la muestra encontrada corresponde a una cantidad mínima de sangre y recalcaron que, hasta ahora, no existen antecedentes que vinculen a trabajadores del recinto con la desaparición de María Elcira. Mientras continúan las diligencias reservadas y los análisis periciales, la familia de la adulta mayor sigue esperando respuesta sobre qué ocurrió aquella tarde del 12 de mayo del año 2024 en la comuna de Limache. Son las 13 horas 54 minutos. Revisamos las últimas informaciones publicadas en puranoticia.cl. En el deporte, Alejandro Tavilo sufre una de las peores derrotas de su carrera y se despide del Máster Roma. En el plano nacional, diputada Osandón hace balance de las casi 12 meses de inicio del gobierno de Kast. Seguimos en instalación. En la región de Valparaíso, Renovación Nacional Viña del Mar
conmemoró los 39 años de vida del partido con homenaje a Francisco Chaguán. También en la región, operativo de municipio en Viña del Mar, Gómez Carreño culmina con el rescate de 35 mascotas y limpieza de foco de insalubridad. En el plano nacional, prisión preventiva para Joaquín Lavín. Juez acusa red de corrupción y macrocriminalidad en el Poder Legislativo. Y en el deporte, crack de San Luis de Quillota permanece hospitalizado en el Hospital Biprovincial Quillota Petorca. Ya volvemos a nuestros estudios. Vamos con notas breves de nuestra región, porque 5 distintos desde la región de Valparaíso superaron la medida nacional de ocupación hotelera durante el reciente fin de semana largo. Según cifras de Cernatur, la reserva de la biosfera de la Campana lideró los índices regionales, seguida por Rapa Nui, el Valle de Aconcagua y el litoral de Viña del Mar Concón. Las autoridades destacaron que la región continúa siendo uno de los principales destinos turísticos del país, incluso en la temporada baja. Con un 100% de avance se encuentra el nuevo Centro Cultural de La Calera, proyecto financiado principalmente por el Gobierno Regional de Valparaíso. El recinto contempla auditorios, biblioteca, galerías y salas multipropósito, tras una inversión cercana a los 4.000 millones de pesos. Las autoridades destacaron que el espacio podrá ser utilizado para actividades artísticas, culturales y comunitarias de toda la provincia de Quillota. El Consejo Municipal de Villa Alemana aprobó de manera unánime la instalación de un albergue de invierno en el marco del programa Noche Digna. La iniciativa contempla una inversión superior a los 46 millones de pesos y permitirá recibir a 20 personas durante los meses más fríos del año. El recinto entregará alojamiento, alimentación y atención básica a personas en situación de calle de dicha comuna. La Municipalidad de Viña del Mar comenzó una serie de obras de mejoramiento integral en el Parque San Martín, en el borde costero de la ciudad. Los trabajos consideran nuevas áreas verdes, luminarias, mejoramiento del paseo costero y la construcción de un nuevo tramo de ciclovía entre 10 y 15 Norte. Desde el municipio señalaron que el proyecto fue definido tras un proceso de participación ciudadana y busca revitalizar uno de los sectores más concurridos del borde costero viñamarino. Las obras contemplan además una inversión municipal que es superior a los 186 millones de pesos para la habilitación de nuevo tramo recreativo y también peatonal. Una nueva encuesta de Ipsos y de la Fundación Paz Ciudadana reveló cómo la inseguridad está cambiando la vida cotidiana de los chilenos. El estudio muestra que casi 9 de cada 10 personas han modificado hábitos por miedo a la delincuencia, mientras que un 82% reconoce sentirse inseguro caminando por la noche. Pero además, la violencia escolar aparece como otro de las grandes preocupaciones. Casi la mitad de los apoderados aseguran que sus hijos han estado expuestos este año y amenazas de tiroteos o ataques en colegios. Para profundizar en este resultado, en esto y otros resultados, y también entender cómo el miedo está impactando la convivencia y la vida diaria de las personas, conversamos con Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile. Aquí le damos la bienvenida. Buenas tardes, bienvenida Alejandra. Hola, muy buenas tardes Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, aquí hay datos que impactan mucho, Alejandra. Casi 9 de cada 10 personas dicen haber cambiado los hábitos por miedo a la delincuencia. ¿Estamos normalizando vivir con miedo? Probablemente porque cuando hacemos una consulta, que es típica de las encuestas que se aplican en materia de seguridad ciudadana, respecto de si en el último año han aumentado los problemas de inseguridad, un 67% nos dice que efectivamente ha ocurrido esto en el país. Lo que es una cifra más baja que hace un año atrás, que fue un 76%, que a su vez es más bajo que hace 2 años atrás, que fue un 82%. O sea, el pic lo tuvimos año 2023-2024.
¿Qué significa eso? ¿Significa de que está bajando la inseguridad? No, no necesariamente, como bien dice Ricardo, se está normalizando de alguna manera. Porque cuando uno mira otros indicadores que no son solamente la percepción sobre los problemas de seguridad, sino que tienen que ver, en este caso, la modificación de hábitos, lo que encontramos es que 9 de cada 10 personas indica haber modificado algún aspecto de su vida. Y eso es tremendo porque la seguridad, el grado de inseguridad en el que estamos viendo, lo que nos dice finalmente es que debemos condicionar nuestra vida a lo que está aconteciendo en el entorno, lo que nos quita libertad, nos quita autonomía. Alejandra, este estudio muestra que un 82% siente inseguridad caminando de noche, o podríamos decir miedo más que inseguridad. ¿Qué nos dices sobre la percepción de seguridad en nuestro país hoy? Sí, hay espacios o momentos que se vuelven que son fuentes de alta inseguridad para las personas. La inseguridad en este caso apunta al primer espacio, lo instala como el espacio que más inseguridad nos provoca cuando uno camina de noche a su casa. Y justamente se condice con otro resultado de la encuesta, que es respecto de lo que se ha modificado. Y lo que más se ha modificado es que las personas en Chile han dejado de circular, de hacer cosas solas, de conducir solas, de moverse solos en el espacio público, de viajar solos, como una forma de protección. ¿Por qué lo vinculo? Porque después, no es durante el día, sino que es cuando estamos después del espacio laboral o de las actividades principales que tenemos, es cuando se nos instala este momento de alta inseguridad. Pero justamente el espacio que la mayoría dispone para las actividades de esparcimiento, para salir, para encontrarse con amistades, para salir con la familia, para hacer ejercicio, etcétera. Y eso significa que si estamos dejando de hacer cosas solos, estamos perdiendo autonomía, pero además estamos perdiendo nuestro espacio, que es de actividades de protección, y eso tiene un costo importante para la salud mental de la población. Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile. Alejandra, usted habla de las mujeres que da miedo salir solos. ¿Esto es una cosa de género? Porque yo creo que aquí nosotros también los hombres tenemos miedo muchas veces, ¿no? O tal vez estamos inseguros. La inseguridad opera en forma igualitaria para hombres y mujeres. Y opera independientemente de la edad de la persona, del grupo socioeconómico al cual pertenezca, o si está en Santiago o está en regiones. Los niveles de seguridad son muy parecidos. No obstante, la modificación de conductas tiene perspectiva de género. Y eso nos pone un desafío en materia de política pública, porque las conductas que modifican las mujeres tienden a ser distintas respecto de los hombres. O sea, acá hay una cifra que es crítica. 53% de las mujeres consultadas nos indica que ha dejado de hacer cosas solas. Y insisto, esa es una pérdida de libertad, de autonomía. Finalmente, el derecho a la vida plena y a la realización plena que tiene todo ser humano. Y si bien los hombres también han dejado de hacer cosas solas, la cifra es apenas de 38%. Es alta, pero comparativamente con las mujeres es mucho más baja. ¿Y esto qué nos dice? Nos dice que hay aspectos de la vida donde las mujeres se ven mucho más limitadas producto de la inseguridad que los hombres. Y hay aspectos que son compartidos por ambos géneros. Por ejemplo, en el caso de tener que modificar la vestimenta para bajar la probabilidad de ser víctima, afectan un 27% a las mujeres, a los hombres solamente un 20%. Es decir, 3 de cada 10 mujeres dicen en el último tiempo que se visten pensando en no provocar o no llamar la atención para ser víctimas, porque los delitos a los cuales también son sujetos son distintos eventualmente. El robo, el asalto opera indistintamente, pero sin embargo el acoso sexual callejero tiene perspectiva de género. Alejandra, hay otro tema fuerte. El 47% de los apoderados de nuestro país dice que sus hijos estuvieron expuestos este año a amenazas o tiroteo, tal vez ataques en los colegios. ¿Estamos frente a una nueva crisis? ¿Estamos hablando de la crisis escolar? No, ahí este dato vamos a tener que leerlo bien y relativizarlo, porque es un dato que nos prende la alarma de la instalación de un nuevo tema para discutir, pero no significa de una exposición efectiva.
Lo que hicimos fue primero consultar a las 1000 personas que nos estaban respondiendo la encuesta si tenían hijos y hijas en el sistema escolar, ya sea a nivel básico o de enseñanza media. 55% de la muestra nos dijo que sí, que era efectivo. Y dentro de ese grupo, prácticamente la mitad nos dijo que durante este año habían estado expuestos a amenazas, no a tiroteos, a amenazas de tiroteos o bombas. Hay que recordar que esto no ha ocurrido en Chile, pero sí, cuando aplicamos la encuesta, que fue los días 28 y 29 de abril, hacía un mes que había fallecido la inspectora en el establecimiento escolar en Calama y se había producido una seguidilla que, según el cuenta oficial, a ese momento iban más de 700 avisos de tiroteos o de presencia de bombas en los establecimientos de Chile. Y consultamos nosotros respecto de qué les parecía o qué opinaban respecto de este fenómeno. Y es interesante porque pese a la alta exposición, tanto aquellos que tienen menores en establecimientos escolares como aquellos que no los tienen, fíjate, Ricardo, que instalan las amenazas recién en un 5º lugar como problema relevante dentro del espacio escolar. O sea, le dan el lugar que tiene como una amenaza, pero sin lugar a dudas un problema que nos desafía, porque nos instala la pregunta sobre si tenemos herramientas para poder hablar correctamente sobre esto. Lo que se instala como el principal problema dentro del espacio escolar, la principal violencia, está relacionada con el acoso escolar y el ciberbullying, que es una violencia cotidiana, permanente, que es una violencia que además en Chile tenemos cuantificada, hay estudios al respecto y que sabemos desde hace muchos años que es un problema grave. ¿Por qué? Porque las personas, ¿por qué las amenazas de tiroteo no pasan arriba pese a esta alta exposición respecto de las amenazas? Porque las personas entienden que estas son llamadas de atención, entienden que son imitaciones de contenidos violentos en redes sociales. Solo un 28% cree que detrás de estas amenazas ha habido alguna intención real de hacer daño. El resto es una llamada en materia de salud mental, es una llamada en términos de lo que están visibilizando y además a lo que le están prestando importancia y dando credibilidad en materia de redes sociales los niños, niñas y adolescentes en Chile. Pero esto, Alejandra, también en esta secuela de anuncios de tiroteo, entre otras cosas, creo que eso hace que también haya subido esta inseguridad en los colegios, y lo decía usted recién, pero que eso, además de lo que hablábamos de la incidencia del internet y los teléfonos que están también insertos en la vida diaria de los estudiantes, es como parte de la imitación de lo que viene incluso de afuera. Hablemos de Estados Unidos, por ejemplo. Efectivamente, es una discusión, ¿no?, que venimos abordando porque el mundo cambió rápidamente y el acceso a dispositivos electrónicos con conexión cada vez más temprano dentro de niños, niñas y adolescentes. Entonces requiere de más herramientas tanto dentro del hogar como dentro de los establecimientos escolares para hablar. O sea, hoy en día no solamente se trata de cómo nos relacionamos unos con otros, también se trata respecto de lo que estamos consumiendo en redes sociales, la credibilidad y la importancia, pero además, y algo que dice, que aparece también reflejado en la encuesta, es la falta de conciencia que hay cuando se producen estas amenazas, que las hace, no tiene conciencia respecto del impacto en la salud mental que genera esa acción dentro del establecimiento escolar. Lo pueden ver de distintas maneras, lo pueden ver como una actividad que puede ser más graciosa eventualmente, sin mirarla en menos con la importancia que tiene, pero la persona puede tener una intención de sobresalir, de aparecer con cierta visibilidad, con cierto liderazgo, de aparecer también eventualmente de perder clases, por cierto. O sea, no podemos pensar que más de 700 amenazas de bomba en el país o de tiroteo dentro del país tienen una intención real efectiva, si no se hubiese producido también alguna. Pero, no obstante, no podemos bajarle el perfil y no darle importancia. Es algo que tenemos que discutir. Y esto pasa por los distintos estamentos de la comunidad escolar. Esto hay que hablarlo dentro del colegio, pero hay que hablarlo dentro del hogar. Y otra cosa es que también hay que estar pendientes de lo que se está, de las horas de conexión de niños, niñas, adolescentes y de los contenidos a los cuales están accediendo. Alejandra, un 63% cree que Chile no está avanzando correctamente para mejorar la convivencia escolar.
Ahora, ¿la institucionalidad llegó tarde a este problema? Más que este problema, la institucionalidad en este momento está reaccionando con medidas que son más bien de corto plazo, que son populares, apoyadas por la población, como son las medidas de control, la revisión de mochilas, la instalación eventualmente de pórticos, de detectores de metales, etcétera. Pero no obstante, lo que nos dicen las personas es que necesitamos una intervención integral que incluya, en primer lugar, y esto lo ponen, 54% de las personas dicen, esto es lo más importante que hay que hacer. Hay que tener apoyo psicológico y programas de salud mental dentro del espacio escolar que estén dirigidos a niños, niñas y adolescentes. Y también hay que tener participación de padres, madres y apoderados en talleres, hay que entregarles herramientas, por ejemplo, talleres de habilidades parentales. Es decir, ¿hay medidas de corto plazo que hay que implementar? Sí, pero lo más importante son las medidas de largo plazo y todas juntas hacen una intervención de orden más integral que nos permita no solamente reaccionar, no solamente estar reactivamente sobre el problema, sino que nos permita prevenir y evitar su ocurrencia y que sean sostenibles en el tiempo. Hay algo interesante porque la principal solución que menciona la ciudadanía son castigos. O no son castigos, perdón, sino apoyo psicológico y salud mental. Sí. Antiguamente era al revés. Antiguamente eran castigos y después se veía que si había algún problema más de cabeza. ¿La violencia escolar hoy debe abordarse más desde una salud mental que desde la seguridad, Alejandra? Desde una salud mental, pero desde un enfoque integral, porque un tema es la salud mental, otro es el control dentro del espacio y otro distinto es la prevención y la entrega de herramientas tempranas a todos los estamentos para poder hablar, dialogar y educar sobre esto. Ahora, sobre lo que decía Ricardo, algo interesante que nos demuestra el estudio, esta idea de enfoque integral es compartido en general por todos los perfiles, hombres, mujeres, distintas edades, etcétera. Pero sin embargo, quienes más piden apoyo psicológico y tratamiento programas de salud mental dentro de los establecimientos escolares está relacionado con personas jóvenes de 18 a 29 años. Y quienes se inclinan más por medidas de control son justamente las personas de 50 años o más. Por lo tanto, también hay una mirada generacional sobre cómo abordar este problema. O sea, finalmente estamos ya hablando de que aquí las edades no están siendo importantes. Aquí hablamos de que los mayores prefieren más control, los jóvenes piden más apoyo. Entonces es algo que seguramente va a ir cambiando con el tiempo, Alejandra, ¿no? Por cierto, la forma de educar, de hacerse cargo de la paternidad y de la maternidad es distinta entre las generaciones. Ahora, todos comparten el enfoque integral, todos los grupos de edad, todos hablan de las mismas medidas. La diferencia está cuál prioriza. Y en la medida que va bajando la edad, se prioriza apoyo psicológico y programas de salud mental, y en la medida que va aumentando la edad, comienza a aparecer las medidas de control. Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, para agradecerle por este tiempo que nos ha entregado y por supuesto para quedar al día en cuáles son las partes fuertes y las debilidades también de la seguridad en nuestro país. Sí, como un recuento a la fecha, probablemente hay dos grandes conclusiones o alertas que nos prende el estudio. En materia de seguridad pública, lo que nos dice es: hay un nivel de inseguridad importante, permanente y alto en la población que afecta a todos los grupos. No obstante, las consecuencias de la inseguridad tienen perspectiva de género. Por lo tanto, en materia de políticas públicas es importante considerar que debe estar incorporada la perspectiva de género. Las consecuencias y las necesidades que requiere la población no son las mismas entre hombres y mujeres. Eso por un lado. Y por el otro, frente al fenómeno de la violencia en establecimientos escolares, lo que se requiere es un enfoque de orden integral. Alejandra, muchas gracias, buenas tardes, que tengan una buena jornada. Muchas gracias a ustedes por la invitación y disponible cuando ustedes lo deseen. Así será, gracias. Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile. Estábamos hablando un poco de la alta inseguridad que reflejan las encuestas también de esta medición que se hizo hasta el 29 de abril. Son las 14 horas con 14 minutos, momento oportuno para ir a una pausa comercial y ya estamos de vuelta. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias.
Las 14 horas con 18 minutos. Vamos a revisar titulares de esta jornada en Hora de Noticias. Exdiputado Joaquín Lavín arriesga prisión preventiva en nueva jornada de formalización. El MinSal determinó aislamiento preventivo para 2 chilenos que viajaron en crucero afectado por hantavirus. Presidente Kast respalda uso de decretos si fracasa plan de reconstrucción nacional. Investigación a Camila Flores podría complicarse por falta de pruebas concretas. En el ámbito internacional, Irán acusa a Estados Unidos de romper tregua y responder con ataque en Hormuz. Vamos a más informaciones porque la Corte Suprema advirtió posibles riesgos en el proyecto que busca reformar la justicia militar en Chile, iniciativa que actualmente se discute en el Senado y que apunta a modernizar el Código de Justicia Militar y la Ley de Control de Armas. Si bien el máximo tribunal valoró que la propuesta busca adecuar la normativa militar a estándares internacionales y acercarla a las reglas de la reforma procesal penal, también planteó una serie de reparos que, a su juicio, deben ser revisados en torno a este proyecto de ley que actualmente se discute en el Senado y que apunta a modernizar el Código de Justicia Militar y la Ley de Control de Armas. Uno de los puntos que más preocupa a la Corte Suprema es que los tribunales militares puedan asumir competencias sobre delitos comunes, lo que podría transformarse, según advierten, en una eventual intromisión en la justicia civil. El Pleno también cuestionó la posibilidad de ampliar atribuciones de las Cortes Marciales en recursos de protección relacionados con actuaciones de autoridades militares, señalando que esto podría afectar la competencia histórica de los tribunales ordinarios y perjudicar a eventuales víctimas de vulneraciones de derechos fundamentales. Además, la Suprema manifestó dudas respecto a la centralización de la justicia militar y advirtió que el proyecto requiere una regulación más detallada sobre medidas cautelares y procedimientos. Pese a las observaciones, el máximo tribunal sostuvo que las modificaciones a la Ley de Control de Armas no tendrían impacto en el número de causas que actualmente conocen los tribunales. 14 horas con 20 minutos. El Ministerio de Salud instruyó aislamiento preventivo de 2 ciudadanos chilenos que abordaron el crucero IMT Ondius, embarcación donde se detectó un foco infeccioso de la cepa Andes del hantavirus. Desde el Ministerio de Salud informaron que ambas personas se encuentran sanas y sin síntomas atribuibles a la enfermedad, pero que igualmente están siendo monitoreadas bajo seguimiento epidemiológico, incluyendo testeos preventivos. La autoridad sanitaria explicó que la medida busca resguardar la salud de las personas debido a la situación registrada al interior del barco. Además, el Ministerio reiteró que continuará informando cualquier novedad relacionada con este caso y recordó que la legislación vigente impide entregar antecedentes personales o clínicos de quienes están bajo observación médica. Cabe recordar que el crucero había zarpado desde Argentina y que según el Ministerio de Salud, los contagios detectados no se originaron en Chile, pese a que algunos de los casos transitaban previamente por el país. Preocupación existe en las autoridades sanitarias por el lento avance de la vacunación contra la influenza en menores de edad. Según el último reporte de la campaña de invierno 2026 del Ministerio de Salud, más de 600.000 niños entre 6 meses y 5 años aún no reciben su vacuna. La cobertura nacional alcanza un 63,9%, con más de 6,5 millones de dosis administradas, aunque los grupos con menor avance siguen siendo niños pequeños, embarazadas y adultos mayores. Desde el MinSal advirtieron que la influenza A ya es el segundo virus respiratorio más detectado en el país y que su circulación aumentará durante las próximas semanas. El jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, Jorge Vilches, llamó a padres y cuidadores a vacunar cuanto antes a los menores para evitar cuadros graves, hospitalizaciones e incluso fallecimientos. Además, las consultas respiratorias en los servicios de urgencia aumentaron durante la última semana, especialmente en niños y adolescentes. Respecto de la red asistencial, las camas críticas pediátricas registran una ocupación cercana al 68%, mientras que en adultos supera el 91%.
Son las 14 horas con 23 minutos. Vamos a revisar lo último de nuestro portal puranoticia.cl. En negocios, gremios turísticos descartan grandes impactos en el sector por brote de hantavirus en crucero. En el plano nacional, el presidente Kast acusó a la oposición de obstaculizar y boicotear el proyecto de reconstrucción con tsunami de indicaciones. En el deporte, Alejandro Tavilo sufre una de las peores derrotas en su carrera y se despide del Máster de Roma. En el plano nacional, diputado Sandona hace balance de los casi 2 meses de inicio del gobierno de Kast. Seguimos en instalación. En la región de Valparaíso, Renovación Nacional Viña del Mar conmemoró los 39 años de vida del partido con homenaje a Francisco Chaguán. También en la región, operativo de municipio en Viña del Mar Gómez Carreño culmina con el rescate de 35 mascotas y limpieza de foco de insalubridad. Esto es nuestro portal, lo último que ha también sido parte de nuestra entrega que tiene puranoticia.cl. Son las 14 horas con 24 minutos. EFE Valparaíso celebra hito ambiental de anhelada extensión del metro hacia La Calera y ahora espera obtener el RCA favorable. El gerente Miguel Saavedra valoró el informe ambiental favorable y afirmó que obtener la resolución de calificación ambiental sería un hito muy relevante para este proyecto. EFE Valparaíso recibió un importante respaldo para concretar la esperada extensión del metro hacia Quillota y La Calera, luego que el Servicio de Evaluación Ambiental recomendara aprobar el estudio de impacto ambiental del proyecto. Ahora, la iniciativa enfrentará una jornada clave el próximo 12 de mayo, cuando la Comisión de Evaluación Ambiental vote si entrega la resolución de calificación ambiental, requisito fundamental para continuar avanzando. El proyecto contempla una inversión superior a los $800 millones y busca extender el actual servicio ferroviario desde Limache hasta La Calera, incorporando nuevas estaciones y mejorando la conectividad en la provincia de Quillota. Desde EFE destacaron que una eventual aprobación ambiental representaría un hito clave para una de las obras de transporte más ambiciosas de la región, que permitiría transportar cerca de 6 millones de pasajeros adicionales al año y reducir considerablemente los tiempos de viaje hacia el interior. Recordemos que este servicio solamente llega hasta Limache y ya más de 20 años que la gente de la zona interior, La Cruz, La Calera, Quillota y las zonas aledañas también a la provincia de Petorca esperan con anhelo el regreso del tren de pasajeros hacia esas localidades. Hacemos un nuevo alto comercial y ya estamos de vuelta con más Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. Estamos presentando Hora de Noticias. 14 horas 31 minutos, estamos en Hora de Noticias. A esta hora Concón tiene 18 grados, se espera una máxima de 19 grados. Tenemos a esta hora cielos parcialmente despejados. En la zona interior vamos a revisar también otros de los sistemas de tiempo a esta hora. En Santiago hay 17 grados, se espera una máxima de 18 grados y una mínima de 7 grados en la jornada de hoy a las 7 de la mañana. En la zona interior, como decíamos, Quillota a esta hora tiene una máxima de 21 grados, la mínima fue a las 7:30 de la mañana con 8 grados, cielos soleados en la capital provincial de Quillota. En el puerto de San Antonio también tenemos cielos despejados con una mínima de 8 grados, una máxima de 17 grados. En San Felipe Los Andes, cielos soleados con una mínima de 7 grados que se registró a las 8:15 de la mañana y una máxima que se espera para esta jornada de tarde de 19 grados. La Ligua Cabildo, a esta hora hay cielos despejados con una mínima de 8 grados, una máxima de 20 grados. Y en la región de Coquimbo, donde también nos escuchan a través de la 90.9, radioemisora que es puranoticia.cl, tienen a esta hora 22 grados, una mínima de 12 grados y se espera una máxima de 24 grados. Información del tiempo también en donde se escucha y por supuesto también nos ven a través de puranoticia.cl. Durante la mañana de este viernes, el diputado de la región de Valparaíso,
del Frente Amplio, Jorge Brito se refirió a la reciente aprobación de la Comisión de Hacienda en la idea de legislar el proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast. Revisemos lo que fue esta conversación. Preocupado, eso sí, por el trámite y el eventual avance de este proyecto de ley, pero también con la esperanza y la convicción de que podemos contener, si no es todo el proyecto, lo principal, lo medular, lo que pone más riesgo a Chile. Jorge, bueno, esta instancia que se hace, esta comisión de Hacienda que se hizo, ¿cierto?, en el Congreso Nacional, en un salón en Santiago, fue bastante dura, ¿cierto? Hubo bastante debate, te vimos muy fuerte el debate también con Agustín Romero. ¿Qué sientes tú por parte del gobierno? ¿No ha habido conversación? ¿Qué le falta? ¿Por qué tanta una oposición tan dura la que están haciendo ustedes desde la izquierda? Mire, primero porque lo que el gobierno ha anunciado es muy distinto de la realidad. De hecho, los titulares usted mencionaba rebaja de IVA. Y claro, hay mucha gente que dice, uy, ojalá que esto avance, que nos rebajen el IVA. Pero lo único que se los rebajan son a las constructoras, a las inmobiliarias de primera vivienda, durante un año, y los alcaldes, por ejemplo, que ayer fueron a exponer, liderados por un alcalde de la UDI, el alcalde de Zapallar, Alessandri, planteaban de que por favor se les rebajaran a ellos el IVA, porque con el aumento del precio de los combustibles no les alcanzaba para echar combustible a los camiones recolectores de basura. Esa situación se agrava más aún porque el proyecto de ley también contiene la rebaja del Fondo Común Municipal, que va a afectar al 90% de municipios del país. Acá tenemos en la región de Valparaíso, la inmensa mayoría de municipalidades, alrededor de 30, van a ver seriamente afectados sus ingresos si es que el proyecto avanza como está. Y eso en temas de fondo. Y en temas de forma, bueno, porque usted esperaría que alguien como nosotros, que no somos parte del gobierno, tengamos legítimas críticas. Pero si yo quito todos nuestros planteamientos políticos y más bien atendemos a los expertos y expertas, aquí el Consejo Fiscal Autónomo planteó una veintena de observaciones que ninguna se atendió. Eso me llamó la atención, diputado. Estamos con Jorge Brito, ¿cierto?, integrante de la Comisión de Hacienda, que discutió justamente y aprobó el primer trámite de esta ley miscelánea del gobierno. Pero una de las cosas que me sorprendió totalmente, ¿cierto?, es que todo lo que dijo el Consejo Fiscal Autónomo, que había estado en la Comisión de Hacienda el día anterior, nada se debatió. O sea, se pasó por alto lo que dijo. Y eso no es menor. No menor porque hace tan solo un mes las mismas autoridades de gobierno denunciaban que la salud de las finanzas públicas, el déficit fiscal, era muy grande. ¿Y qué nos dijo el Consejo Fiscal Autónomo? Que si este proyecto avanza, el déficit fiscal se va a ver acrecentado con seguridad. Exacto. O sea, no hay dudas de que el presidente José Antonio Kast, según el Consejo Fiscal Autónomo y la propia Dirección de Presupuesto, va a entregar el país con un déficit fiscal mayor del cual lo recibió. Y solo si es que se cumplen supuestos que el Consejo Fiscal Autónomo considera que están demasiado optimistas, el año 2031 esa situación podría eventualmente mejorar. Entonces, hay un problema también de rigurosidad, Jorge. Ahora, y en la interna, diputado, en la interna, porque una cosa es la discusión que se da ahí en la comisión con sus pares, ¿cierto? Pero en la interna, ¿usted no ha conversado en privado con diputados de Renovación, de la UDI? ¿No se dan cuenta de que realmente hacer caso omiso a lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo puede ser perjudicial para las finanzas? ¿Lo dicen en la íntima, en la interna, o no se habla tampoco? Algunos pocos. No en la Comisión de Hacienda, pero sí hay parlamentarios que fueron alcaldes y alcaldesas. Y ellos hoy día están con la responsabilidad de hacerle caso a su gobierno, perjudicando a los municipios que ellos mismos lideraron, a sus comunas, a sus votantes, o bien defender lo que su experiencia les ha dado, como la exalcaldesa Evelyn Matei, quien ha sido muy crítica respecto a este proyecto de ley. Entonces hay que quitarse los sesgos ideológicos para analizar esto sin prejuicios, y ahí podrá entender lo que plantea el Consejo Fiscal Autónomo, que en resumidas cuentas dice esto, Jorge. De las 40 medidas, si uno analiza todo lo que suma, todo lo que resta,
el resultado es negativo. Exacto. Pero si usted corrige los supuestos de la dirección de presupuesto que están errados, el resultado es mucho más negativo. Y en consecuencia, tanto de fondo como por la forma, acá se están tomando muy malas decisiones y el costo lo va a pagar el fisco, y el Consejo Fiscal Autónomo señala, y distintos expertos, que si esto no se corrige, Chile puede pasar el límite de endeudamiento del 45% del PIB en los próximos años. Entonces es un proyecto que es riesgoso para las finanzas públicas, que va a afectar la economía del país, que va a empobrecer las arcas fiscales, y en consecuencia necesitamos que el gobierno enmende el rumbo, porque no es solo este proyecto, es también la falta de inyección de recursos al MEPCO, que ha hecho que el combustible suba disparadamente, y eso tiene un efecto inflacionario en toda la economía. De hecho, ahora hace unos instantes se da cuenta de la inflación del último mes del 1,2%, que es solo el inicio del proceso inflacionario que ya ha comenzado producto del aumento del precio de los combustibles y la falta de recursos en el mecanismo de estabilización. Exactamente, estamos con Jorge Brito, diputado, ¿cierto?, del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Hacienda. Jorge, tú hablabas y partimos conversando, ¿cierto?, diciendo que vamos a tratar de parar en algo estas 40 medidas, porque aquí tenemos algo, la izquierda tiene minoría, ¿cierto? Hoy día prácticamente el gobierno puede barrer con esta decisión y prácticamente debiese tener los votos en el Congreso para ser aprobado. ¿Qué puede hacer la oposición realmente? Y si no, por decreto, anunció... Y si no, por decreto. Pero, ¿qué puede hacer la oposición realmente? Porque en el fondo, lo que se siente acá, y lo que uno lo mira de afuera, ¿cierto? Dice, pues pasaron por la Comisión de Hacienda, vino el Consejo Fiscal Autónomo, entrega todo, usted mismo defendió duramente, ¿cierto?, de sus propuestas, pero pasan por arriba ya, chao, aprobado. Y después, aprobado. O sea, ¿la oposición tiene voz realmente aquí para cambiar algo? Tenemos el deber de intentarlo y tenemos el deber también de construir la mayor amplitud social y política posible. Si, imagínense usted, yo soy del Frente Amplio y estoy defendiendo la postura del alcalde de la UDI de Zapallar. Entonces, si esto no es un asunto de izquierda y derecha, esto es un asunto de quienes viven en una burbuja y de quienes conocemos la realidad de los territorios y las comunas que representamos. Por eso le hemos pedido a los parlamentarios que no sean obsecuentes con un gobierno que ya ha demostrado tener un mal cálculo en el manejo económico. Compensar el aumento del precio de los combustibles salió más costoso que haber inyectado recursos al mecanismo de estabilización. Ahora, con esta mala reforma tributaria, se va a poner en riesgo la sostenibilidad fiscal. Entonces, todos tenemos que ceder, Jorge. Y yo también he tenido apertura para poder salir de planteamientos que en el pasado éramos más estrictos. Hoy día, por ejemplo, ayer acogimos los planteamientos del Ministerio de Vivienda respecto a que una medida que es bastante cuestionada, como quitarle el IVA a las constructoras, porque nadie te ha dicho cuánto esto va a verse reflejado en el precio de las viviendas, tiene que ser reemplazada por una que sí es más eficiente, como el subsidio al pie del crédito hipotecario. Que era la idea original, el pie cero, la idea original que tenía Belén Matei, ¿no? Y es muy buena, porque hoy día tenemos un déficit habitacional en Chile, se estima, de más de 500.000 viviendas. Más de 500.000 hogares hoy día necesitan una vivienda. Tenemos un sobrestock de viviendas en el mercado inmobiliario de cerca de 100.000 viviendas. Entonces, ¿cómo ajustamos esto? Bueno, lo que nos propone el gobierno del presidente Kast es quitándole el IVA a las constructoras, que eso nadie te asegura cuánto se va a ver reflejado en el precio de venta. Le preguntamos al ministro Quirós y dijo 2 dígitos. Le preguntamos al subsecretario y dijo 1 dígito. Le preguntamos a la Cámara Chilena de la Construcción y dijo que no podían asegurar. Pero sí, la Cámara Chilena de la Construcción veía con mejores ojos el subsidio al pie, lo mismo que el ministro de Vivienda. ¿Y cómo va a ser que un diputado de Valparaíso termine al final defendiendo la postura de la Cámara Chilena de Construcción, del Ministerio de Vivienda y el gobierno en una postura que no tiene sustento en ninguna parte? Ese punto, diputado, es muy importante lo que usted dice, porque claro, la realidad es súper simple. Tenemos una necesidad de 500.000 viviendas en el país, de personas que necesitan una vivienda. Por otra parte, tenemos un sobrestock de viviendas, por tanto, viviendas que no se venden. Que la solución no pasa por bajar el IVA, porque el problema de la gente hoy día es que no tiene el pie para comprar la casa. No tiene, y el IVA no tiene se la va plata. a ver reflejado en el precio. Y exactamente. Es una mala medida. Y ahí también refleja
que el gobierno no tiene calle. Ahora, ¿qué dice la Cámara Chilena de la Construcción de esto? Dicen que si bien ellos valoran esta medida, consideran que es más eficiente la otra, que es el subsidio al pie, y es una cosa de sentido común, eso ya estaba operando, es bueno. Y tienes que pensar también, Jorge, que este gobierno habló mucho de prioridades en campaña, de las cuales se olvidó ahora en ejerciendo. Y una de esas dice con la clase media, los que no son suficientemente ricos para poder acceder a una vivienda, pero no son suficientemente pobres para acceder a una vivienda social. Ahí, a ellos, ¿quién los apoya? Lo que queremos es que seamos todas y todos. Y para eso revertir los riesgos que tiene la eliminación del crédito del IVA, tanto para la recaudación como que no va a beneficiar a las familias que queremos representar, y también la posibilidad de apoyar para que el pie no sea una barrera de entrada que imposibilite poder concretar el sueño de la casa propia. (14:44), llegamos al momento de revisar a esta hora todas las noticias del mundo internacional a través de la voz de la periodista Carmen Paz González, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes. La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a aumentar este miércoles luego que el presidente norteamericano Donald Trump ofreciera poner fin al bloqueo en el estratégico estrecho de Hormuz y detener la operación militar denominada Furia Épica, aunque bajo una estricta condición: que Teherán acepte cumplir un eventual acuerdo impulsado en las negociaciones internacionales. A través de redes sociales, Trump aseguró que si Irán accede a las condiciones, el paso marítimo volverá a abrirse completamente, pero al mismo tiempo lanzó una dura advertencia: si fracasa el diálogo, Estados Unidos va a iniciar bombardeos de una intensidad nunca antes vista. La respuesta iraní no tardó en llegar. Durante la jornada, Teherán anunció un nuevo sistema de control marítimo en el estrecho de Hormuz, exigiendo que todas las embarcaciones pidan autorización previa para transitar por la zona. La medida será administrada por una nueva autoridad marítima iraní y surge tras la cancelación del llamado Proyecto Libertad, la operación impulsada por Trump para rescatar buques atrapados en el Golfo Pérsico. El estrecho de Hormuz, recordemos, es una de las rutas más importantes del mundo para el transporte de petróleo, por lo que cualquier escalada en el conflicto mantiene en alerta a los mercados internacionales y aumenta la preocupación por una posible crisis mayor en Medio Oriente. Y ya se confirmó un nuevo caso de hantavirus en un crucero. Preocupación internacional por el brote detectado en el crucero MV Ondius. La Organización Mundial de la Salud confirmó este nuevo contagio en un pasajero que actualmente permanece hospitalizado en Suiza. Y con este caso ya son 8 las personas afectadas por el brote y 3 los fallecidos asociados a esta enfermedad, mientras las autoridades sanitarias intensifican el seguimiento de pasajeros y tripulación. Según informó la Organización Mundial de la Salud, el nuevo paciente estuvo a bordo del crucero y acudió a un hospital en Zúrich, luego de ser contactado por la naviera tras la alerta sanitaria. Además, organismos internacionales confirmaron que el virus detectado corresponde a la variante Andes, asociada principalmente a Sudamérica y que puede transmitirse entre personas en algunos casos. El crucero MV Ondius, que viajaba entre Ushuaia y Cabo Verde con cerca de 170 pasajeros, ahora se dirige a las Islas Canarias, luego de que España aceptara recibir la embarcación para coordinar la atención sanitaria bajo estrictos protocolos internacionales. Una situación que ya movilizó al gobierno español porque el presidente Pedro Sánchez va a encabezar una reunión con autoridades de salud, interior y transportes, y es justamente para evaluar este arribo del crucero previsto dentro de los próximos 4 días. Las primeras indagatorias apuntan a que los contagios se habrían originado en territorio argentino antes del embarque de los pasajeros. Continúa la tensión en torno a la detención de activistas de la denominada Global Sumut Flotilla, interceptada por Israel en aguas del mar Mediterráneo.
Durante las últimas horas, un tribunal israelí rechazó la apelación presentada por la defensa de 2 activistas detenidos y mantuvo la ampliación de su prisión preventiva por al menos 6 días más. Se trata del activista brasileño Thiago Ávila y otro integrante de la flotilla, quienes permanecen bajo custodia, mientras las autoridades israelíes sostienen acusaciones vinculadas a la misión humanitaria. La defensa, en tanto, asegura que los cargos son infundados y que no existen bases legales para mantenerlos detenidos. Pero el caso tomó un giro aún más dramático, porque la organización denunció que Thiago Ávila perdió a su madre mientras permanece incomunicado en prisión y sin la posibilidad de despedirse de ella. Según la agrupación, la mujer falleció en Brasilia y el activista todavía no ha sido informado oficialmente de la noticia debido a su aislamiento. La organización acusó además a Israel de ejercer presión psicológica sobre los detenidos y comparó esta situación con la realidad que enfrentan familias palestinas, con familiares encarcelados desde hace décadas. El caso ha generado nuevas críticas internacionales en medio del conflicto y de las crecientes tensiones humanitarias en la zona. Son parte de las noticias internacionales que reportamos para todos los auditores y televidentes de Pura Noticia.cl. Vamos al estudio. Era el panorama internacional con la voz de la periodista Carmen Paz González. 14 horas con 49 minutos. Revisamos. Momento para revisar el deporte. El tenista chileno Alejandro Tavilo sufrió una dura caída en el Máster de Roma tras perder un contundente 6-0, 6-2 frente al argentino Francisco Corundolo en la segunda ronda del torneo. El número 35 del ranking de la ATP mostró un nivel irreconocible y quedó rápidamente fuera del certamen italiano en apenas 1 hora y 9 minutos del partido. Ahora el chileno intentará recuperarse en el Challenger de Valencia buscando llegar como cabeza de serie a Roland Garros. En el plano de la región, el Club San Luis de Quillota informó que el mediocampista Gonzalo Bustos permanece hospitalizado tras sufrir una descompensación durante una actividad social realizada en la sede de San Martín 320. El jugador fue trasladado al hospital biprovincial Quillota Petorca, en donde continúa bajo observación médica, mientras que se realizan exámenes para determinar el origen de su afección de salud. Hasta ahora, la institución no ha entregado nuevos antecedentes sobre la evolución del jugador. El técnico uruguayo Jorge Fossati lanzó duros cuestionamientos contra la Universidad de Chile tras frustrarse su llegada al club antes del arribo de Fernando Gago. El técnico aseguró que se sintió en un casting durante las conversaciones con la dirigencia azul y criticó el manejo de las negociaciones. Además acusó filtraciones y versiones tergiversadas en la prensa, afirmando que hoy el fútbol está lleno de intereses. Vamos a ir al detalle de lo que fueron las informaciones en la jornada del día de hoy, cuando estamos a 8:30 minutos de las 14 horas. En Hora de Noticias revisamos los titulares. Decretan prisión preventiva para Joaquín Lavín León tras formalización por fraude al fisco. Presidente José Antonio Kast respalda uso de decretos y fracasa plan de reconstrucción nacional. Alerta en el Ministerio de Salud, más de 600.000 niños siguen sin vacunarse contra la influenza. El Ministerio de Salud determinó aislamiento preventivo para 2 chilenos que viajaron en crucero afectado por el virus Anta. Investigación a Camila Flores podría complicarse por falta de pruebas concretas. En las noticias regionales, La Calera se prepara para inaugurar su nuevo centro cultural. Villa Alemana contará con albergue de invierno para personas en situación de calle.
Turismo regional superó la media nacional en el último fin de semana largo. Alcaldesa y concejales de San Felipe recurren al TER a pedir destitución del concejal que fingió secuestro para comprar y consumir droga. En el plano internacional, América Latina reacciona a nuevas señales y también presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Irán acusa a Estados Unidos de romper tregua y responde con ataques en Hormuz. 14 horas con 53 minutos es todo en cuanto a informaciones preparadas por el equipo de puranoticias.cl. Usted nos ve en la televisión, nos escucha en la radio, nos lee en la web, las noticias como a ti te gustan. Que tengan una buena jornada. Buenas tardes. Puranoticias.cl presentó Hora de Noticias